Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra. Hoy es nuestro día 7 de la semana 27 y vamos a continuar con 2 Samuel 19, 20 y 21. Así que cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a pedirle a Papá Dios que a través de su Santo Espíritu Santo y a través del sacrificio y la obra de nuestro Señor Jesucristo nos permita que esta mañana podamos leer tu palabra, Señor. Que esta mañana podamos entender, discernir y poner por obra, Padre precioso, tu palabra. Espíritu Santo, guíanos, Espíritu de Dios, enséñanos, Espíritu Santo. Guíanos a poder recibir este maná, este alimento espiritual de este día y que podamos ponerlo en obra en nuestras vidas, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, 2 Samuel, capítulo 19. David vuelve a Jerusalén. Dieron aviso a Joab que aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto por todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas, la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque no has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos. Porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será pero peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey, se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Y el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, diciendo: Habla a los ancianos de Judá y decirles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerles volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Así mismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también huesos míos y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era Bauri, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David, y con él 20,000 hombres de Benjamín. Asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que él le pareciere. Entonces Simeí, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él le hubo pasado el Jordán, y dijo al rey: No me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo
hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿No has de morir esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seas adversario? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé, yo sé que hoy soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: No morirás. Y el rey se lo juró. También Mefibosé, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, no había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo a Mefibosé: ¿Por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: Enalbadádome un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mí, señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y él le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Sibas os dividáis las tierras. Y Mefibosé dijo al rey: Deja que él tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galaadita descendió de Rogeli y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: Pasa conmigo, y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿Cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras, para que pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. ¿Pasará su siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y me muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mis padres y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Quimán, que pase él con mi señor el rey. Haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: Pues pase conmigo Quimán, y yo haré con él como bien te parezca. Y todo lo que tú pidieses de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó al Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Abisai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Quimá y todo el pueblo que de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y he aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿Por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente más. ¿Por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá: Nosotros tenemos en el rey 10 partes, y el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues no habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Segunda de Samuel capítulo 20, sublevación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hija de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó las trompetas y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda a Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David,
siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues a Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más el tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Sebas, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cerezeos y los peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Sebas, hijo de Bicri, y estando ellos cerca de la piedra grande que estaba en Gabaón, le salió Amasá al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ellos tenía pegado a su lomo el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasá: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasá para besarlo. Y Amasá no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por la tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasá yació revolcándose en su sangre en la mitad del camino. Y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasá del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Meacá y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron en Abel-Meacá y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaban por derribar las murallas. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú, Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte a Abel, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga las cosas, que no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregá a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaí, hijo de Joiada, sobre los cereceos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafá, hijo de Ahilú, era el cronista. Seba era escriba, y Sadoc y Abiatar sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Según de Samuel capítulo 21. Venganza de los Gabanoitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento.
Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: No tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y le dijo: Lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: De aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaón de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: Yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijo de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefibosé, y a 5 hijos de Milca, hijo de Saúl, los cuales ella habían tenido en Adri, hijo de Basialí, Meolatita, y los entregó en las manos de los gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos los primeros días de siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hijo de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo en la noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabez de Jalá, que lo habían hurtado de la plaza de Besá, donde los había colgado los filisteos cuando mataron a Saúl y en Gilbao. E hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos Jonatán en tierra de Benjamín, en Selad, en el sepulcro de Sid su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Salvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí Usatita mató a Zab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elaná, hijo de Jaare Orejí de Beled, mató a Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como de rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gab, donde había un hombre que era de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató. Y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes de Gal, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vemos cómo en estos capítulos vemos cómo David ya regresa a Jerusalén después de haber huido por todo este problema que pasó con Absalón, su hijo, y todo como empezó desde un mal consejo que le dio un amigo a su hijo de violar a una propia hermana, y se desató una guerra entre sus hermanos. Al final Absalón terminó huyendo
y apoderándose de tratar de quitarle el trono a su padre, y esto terminó en una muerte de parte de los hijos de David. Y vemos cómo todo salió de un mal consejo de un amigo y llevó a todo esto. Y luego al tratar de regresar había gente que estaba en contra y otros que estaban a favor de David, y terminaron asesinando, matando a los que estaban en contra de David, a los que podían llegar a ser problemas para el reino. Así que, mis hermanos, cuando Dios pone a una persona ungida y bendecida, Dios lo respalda, Dios lo bendice, y tratar de ir en contra de ellos es completamente ir en contra de Dios. Cuando Dios hace un juramento, cuando Dios hace una promesa, cuando Dios promete bendecirnos, cuando Dios promete ungirnos, cuando Dios promete estar con nosotros, Él cumple su promesa. Él cumple su promesa, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros momentos de debilidad a veces, pero Él cumple la promesa, que tiene unas consecuencias. Obviamente van a tener unas consecuencias, porque Dios no nos castiga, es las consecuencias que nosotros hacemos con nuestros actos los que muchas veces retardan nuestras bendiciones. A veces una desobediencia de no creer a Dios, de no confiar en Dios. Pero cuando creemos, cuando confiamos, cuando tratamos de hacer las cosas bien, y aunque caigamos, y aunque nuestra debilidad nos lleve a caer y a cometer errores, tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, que si vas con un corazón arrepentido, y si vamos y nos humillamos delante de Dios, Él nos perdona. Él nos perdona. Pero tratemos de vivir una vida en obediencia. Tratemos de vivir una vida que le agrade al Señor, para que, como dice su palabra, y que podamos poner en obra esta palabra del día de hoy, nos vaya bien en todo. Dios te bendiga, que tengas un maravilloso día. Bendiciones. Bye bye.